Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Muy bien. Miren, vamos a empezar el año 2017. Entonces, para empezar el día de hoy, me gustaría que, por favor, nos pusiéramos de pie, nos calzáramos idealmente, pero también pueden ir descalzos, y vamos a hacer una caminata consciente. Se van al bosque y entonces van hacia el fondo y regresan, pero lo van a hacer al paso en el que normalmente caminan. ¿Ya vieron? Ni muy despacio, ni tampoco muy rápido. Marcha a la que normalmente camina cada uno. Y entonces necesito que mantengan, como siempre, su atención en el caminar. Marcha normal. Y luego me van a hacer un favor, al llegar al final del bosque por allá, donde está la cabaña de Shiva, entonces a la hora de regresar, entonces van a alternar un poco caminando despacio y rápido. Despacio y rápido, ¿sale? Hasta allá, normal. De regreso, despacio, rápido, y siempre manteniendo la atención. Regresamos y nos sentamos en nuestro lugar. ¿Estamos? Hubo mucha divagación y distracción, ¿o no? Algo, pero hay atención al cuerpo. Okay. ¿Quién puede estar atento del cuerpo, aunque simultáneamente la mente se mueve un poquito y hay pensamientos? Ahí está. Entonces, fíjense bien. El ejercicio principal en este caso es estar atento del cuerpo. Si la mente se mueve, eso no importa, dejamos que aparezcan ciertos pensamientos, ideas, etc. Pero nosotros mantenemos la atención del cuerpo. En caso, entonces, de que no haya pensamientos y se silencien, entonces hay pura conciencia del cuerpo sentado, como una hermosa estatua sentada. ¿Ya vieron? Como madera seca, está sentada, o como piedra. Si la mente se ha quedado en silencio, si se mueve, no pasa nada. Lo importante es que cuando estén haciendo el ejercicio, si se empiezan a mover sus pensamientos, no se distraigan y se vayan con ellos. Eso es todo el ejercicio, porque se van a la luna, ¿ok? La mente se distrae, divaga y se involucra con algo totalmente ajeno a la práctica que están haciendo. Pero si se mueve, lo dejan moverse. Es muy importante lograr esta separación. Quiere decir que una parte de ti ya puede estar consciente, atento de la hora, en este caso del cuerpo, y se ha desenredado de la mente. La mente puede moverse un poco, aparecer ideas, pero no ha pasado nada. ¿Ya vieron? No me voy con ellas. Esto es importantísimo. Ahora sí vamos a empezar el satsang y lo que yo quería decir el día de hoy, que es el primer día del año, el primer satsang del 2017. Miren, hoy que empezamos me gustaría hablar sobre la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir la palabra de verdad? También le podremos llamar verdad completa, verdad absoluta o verdad eterna. Es una verdad inamovible. Entonces, hoy me gustaría que nos quedara muy claro lo que quiere decir palabra de verdad, porque solo la palabra de verdad puede guiar a los demás hasta la verdad completa o absoluta. Toda otra palabra te conduce a la ilusión. Entonces, pero para empezar a entender lo que quiere decir palabra de verdad, entonces separen estas dos palabras que están unidas. Entonces, examinen la palabra. Entonces, cada palabra que un ser humano pronuncia siempre se dirige hacia algo y tiene que ver con algo. Siempre se dirige hacia algo y tiene que ver con algo. Si yo digo avión, o digo casa, o digo árbol, o digo hombre, mujer, ser humano, se dirige hacia, al que escucha esa palabra, lo dirige de inmediato al contenido de esa palabra. ¿Está claro? Y por lo tanto se refiere a ello. Conduce siempre a algo. Siempre la palabra nos está conduciendo. Entonces, imagínate que alguien te dice en tu casa, ¿a dónde dejaste el recibo que llegó de la luz de este mes?
y entonces te dicen, lo dejé en el cajón de hasta arriba de la cómoda de la entrada de la casa. Todas esas palabras te están conduciendo a algo. Inmediatamente al oírlas, tú ya sabes dónde está el recibo de luz, o el del agua, o el del teléfono, etc. Si se entendió, la palabra es importantísima, porque siempre guía hacia algo y tiene que ver con algo, siempre. ¿Ya? Ahora, luego entiendan un poco la palabra verdad. Fíjense, recuerden que la palabra verdad lo hemos tocado en algunas otras oportunidades. La palabra verdad viene de veraz, viene de veritas, veritas en latín, pero es veraz, verdadero. A veces le llaman neto o neta, porque es como el peso neto de un producto, ¿no? Los jóvenes dicen la neta, pero es el peso neto. Entonces, cuando dices, este producto que te estoy vendiendo, ¿cuánto es? 1 kilo peso neto. Es quitando, digamos, el envoltorio y quitando los pesos adicionales. Es lo neto. ¿Ya se entendió? Entonces, la palabra verdad, siempre nosotros los seres humanos la entendemos en el sentido de que corresponde lo que se dice con lo que existe. Eso nosotros, los seres humanos, entendemos por verdad. Lo he dicho en otras oportunidades. Si yo digo en este momento, esto que está ahí atrás de ustedes y atrás de ustedes son 2 árboles, ¿corresponde o no lo que digo con lo que existe? Sí corresponde. Entonces tú te volteas y dices, es verdad. Es verdad. Es un árbol, aquí hay otro árbol. Ahí estamos. Ahora, todas las verdades de la existencia están cambiando. Este árbol es un árbol ahora, pero 500 o 1000 años antes, o 500 o 1000 años después, ya no va a ser un árbol. ¿Ya vieron? Por eso en la existencia tú solo encuentras verdades relativas, que están sujetas al cambio, y entonces no permanecen. Si tú dices, si te preguntan, ¿tú eres un ser humano? Entonces sí soy un ser humano hoy, pero 300 años atrás o 300 años adelante ya no lo es. ¿Sí se entendió? Entonces las verdades van cambiando. A ver, la oruga se hace mariposa. Entonces tienes una oruga y entonces si alguien te pregunta ¿qué hay ahí? Es una oruga. Pero y cuando se hace mariposa no puedes decir he ahí una oruga, he ahí una mariposa. ¿Y cuál es la verdad? Las dos. Porque fue oruga en un momento dado, ahora es una mariposa. Entonces, en la existencia, como todo está en mudanza y cambio, la verdad siempre es relativa. Siempre está cambiando, ¿no? A una persona joven dices, conocí a un joven, pero si lo encuentras 30 años o 40 o 50 años después, no puedes decir, era el joven que conocí. Pero no es ahorita el joven, es un hombre mayor, es un hombre viejo. Si estamos en esta idea, entonces verdad, recuerden, corresponde siempre lo que se dice a lo que existe, pero todo está cambiando. Ahora, cuando se dice palabra de verdad, nos estamos refiriendo a la verdad inmutable y eterna que no puede cambiar. ¿Sí? Entonces, como la palabra guía, solo hay una palabra que te puede llevar a la verdad completa. Por ejemplo, voy a poner una palabra que no te lleva a la verdad completa y es esta. Tú eres un ser mortal. Entonces tú dirías, es verdad. Es verdad en la existencia. Pero en tu esencia, tu verdadero ser divino no es mortal. No es mortal, es eterno e inmortal. ¿Ya vieron? Entonces, lo primero que tiene que hacer un ser humano si quiere conocer las verdades, la verdad con mayúscula, la verdad eterna, la verdad absoluta, la verdad completa o inmutable, lo primero es que va a tener que despertar. Entonces, todos ustedes o la mayoría de los que están acá han estado expuestos a qué es lo que tiene que hacer un ser humano para despertar. Pero una vez que el ser humano ha logrado despertar, ya está listo para que la palabra lo guíe hasta la verdad completa.
hasta la verdad absoluta. Porque te guía, la palabra te guía, necesariamente te conduce. Como lo que estoy diciendo, ve por favor a la cocina y tráeme un vaso de agua. Ahí está muy fácil. De modo que vas a traer, no sé, un plato de frijoles. ¿Qué te dijeron? Trae un vaso de agua. ¿Ya vieron cómo la palabra siempre está guiando? Es importantísima la palabra. Pero la palabra con mayúscula es a la que yo me estoy refiriendo. Entonces, lo que quiero que se entienda es que aquellos que han conocido y conocen la verdad completa, la verdad absoluta, eterna o inmutable, han traído noticias siempre al hombre, para que el hombre escuche esa palabra y se dirija a experimentar y vivir esa verdad completa. ¿Sí se entendió lo que quiere decir esto? Entonces, hagan de cuenta que si ustedes me dicen, dime algunas cuantas palabras que me pueden llevar a la palabras de verdad, palabras que me van a llevar a mi esencia divina, inmutable y eterna. Entonces, un hombre, un ser humano, hombre o mujer, debe primero, acuérdense, dedicarse a despertar. Esto es fundamental. Si no ha logrado despertar permanentemente, debe ocuparse en el trabajo de hacerlo. Toda la enseñanza que se ha dado acá muestra perfectamente, y por más que revisé, ya terminé de revisar, no hay ningún hueco posible en la enseñanza. Ya está todo clarito. ¿Qué se tiene que hacer para que la persona despierte? ¿Ya vieron? Lo llamamos despertar de la conciencia o despertar espiritual. Los que tengan dudas de esto tienen que ir a satsangs pasados, videos y audios que están en las páginas de internet para irse informando. Pero la mayoría de los que están acá lo entienden. ¿O estoy mal? ¿Sí se entiende? Lo entienden. Bueno, pero una vez que la persona se despierta, ya puede sin tardanza, escúchenme bien, el que se ha despertado permanentemente, sin tardanza puede ir a la verdad completa. Pero tiene que escuchar la palabra de verdad. Entonces, les voy a decir palabras de verdad, la neta. ¿Ok? Les voy a decir la neta hoy. Entonces, la neta, tú eres uno y único. Eso es neta. Entonces tú tienes que sentar, aquel que ya dice, me voy a encaminar con esta palabra, como la palabra me va a guiar, me voy a encaminar hacia donde la palabra dicta. Entonces yo dije, tú eres uno y único. Entonces imagínate que te sientas en meditación, cierras tus lindos párpados y ojos y repites audible o mentalmente, yo soy el uno y único. Yo soy el uno y único. A veces la mente tiene grabado no esto, tiene grabado otras cosas en el subconsciente, entonces puede sentir rechazo. Por eso la persona al instante es despertar, porque en el proceso de despertar hay una gran cantidad de purgación del ego. El ego, en el consciente del ego y en el subconsciente del ego, si recibe noticias de la verdad, palabras de verdad, las va a rechazar de facto. Porque si le dices, yo soy el uno y el único, va a decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? Yo soy un individuo, aquí transitorio, efímero, inmortal en el mundo, soy hombre, soy mujer, ¿cómo que soy el uno y el único? ¿Sí se entendió? Entonces, por eso el proceso de despertar es importante, porque junto con el despertar se va purgando el ego, ¿sí me están siguiendo? Y ese ego en su consciente y subconsciente es el que vive en el error, es decir, vive en ilusión o engaño. El ego vive en ilusión o engaño. Cree ser lo que verdaderamente no eres tú. Esa parte en ti cree ser lo que verdaderamente no eres esencialmente hablando. Si eres un ser humano. Pero yo te digo, eres el uno y único. Entonces, si tú te sientas y al principio dices esas palabras, si las rechazas de facto, sigues despertando y purgando la mente. Pero si dices, yo soy el uno y único, y tratas de hundirte en esa sensación. Yo soy el uno y único. Y entonces, poco a poco, la palabra va guiando hacia la experiencia de lo que verdaderamente eres, esencialmente eres. Comprendan la distancia entre el ser humano común y corriente y la distancia de lo que yo estoy diciendo. ¿Ya vieron? Tú eres el uno y único. No hay más que eso que eres tú.
es el uno y único, eso eres. Pero tú puedes creer otra cosa, tú crees lo que te hayan enseñado a creer, lo que tú hayas creído que eres. Pero tú te debes ir repitiendo y sintiendo, yo soy el uno y único. Y luego puedes decir, te voy a decir otra palabra de verdad, yo soy infinito. Cuando digas la palabra infinito, yo soy infinito, entonces esa palabra infinito la van a asociar ustedes al espacio y eterno al tiempo. Entonces infinito, sin fin. Entonces al repetir yo soy infinito, puedes tener la sensación de que estás expandido poco a poco en todo. Estás en todo y eres todo. Poquito a poquito, yo soy infinito. Yo soy infinito. Entonces, estas palabras las están trayendo, te las están dando desde el espíritu de verdad. Te están dando una palabra para que tú puedas dirigirte y recuperar lo que eres. Yo soy infinito. Fíjense bien, la mente en la existencia no puede concebir muy bien ni lo finito ni lo infinito. Está en un aprieto, porque imagínense que tú dices, a ver, este es el universo, este es el espacio, síganme en esto. A ver, ¿a dónde acaba? Se va más para allá. Y más. Y si luego, bueno, y luego más allá, y si ponemos una barba, ¿y qué hay después de la barba? Pues más. Pues más. Y luego, ¿cómo hay más? Y entonces, la mente dice más, pero ¿dónde va a parar? Porque la mente tiene que asociar un límite. ¿Dónde termina esto? Termina acá. ¿Ya vieron? Tiene que concebir, pero no puede concebir muy bien. Sabe que esto es infinito, pero no lo puede concebir muy bien. Pero cuando tú repites yo soy infinito, y empiezas a romper tu finitud, la gente entiende que ellos están en su piel y adentro de su piel. Si tú le sales, ¿dónde estás tú? Pues estoy acá, estoy debajo de mi piel. De aquí para acá, pues yo no estoy. De aquí para acá, pues yo estoy. ¿Sí o no? Pues estás adentro de tu piel, ¿o dónde vas a estar? ¿Ya vieron lo que estoy diciendo? Pero entonces cuando tú vas repitiendo yo soy infinito, y lo sientes y se expande la conciencia, vas a poder empezar a entrar en un vacío cada vez más amplio y extenso. Y vas a empezar a conocer tu infinitud. Es una vivencia que no se te puede explicar, pero sí te puedo decir cómo puedes acercarte a ella. ¿Ya vieron? Yo soy infinito. Y luego te vas a la siguiente. Yo soy eterno. Todo lo que concibe un ser humano en la existencia es mortal, efímero y transitorio, ¿no? Tanto mi vida, la vida de la gente que conozco, mis seres queridos, y hasta los planetas, y luego el sistema solar y las galaxias, todo apareció y finalmente entendemos que desapareció. ¿Ya vieron? Pero yo soy eterno. Esa es una palabra de verdad. Eterno. Cuando empieces a repetirla y porque lo que va a entrar a esa eternidad es tu propia conciencia que despertaste, por eso no es tu mente. ¿Ya entendieron? Entonces, cuando tú repites yo soy eterno, no es que tu mente quiera entenderlo, es que la conciencia que ya se despertó, de la que yo estaba hablando como la conciencia despierta, el despertar espiritual, quiere vivir esa eternidad. Se asemeja, ¿saben a qué? Un poquito. Todos conocemos el mercurio, que es bonito jugar con él, ¿ya vieron? Entonces tenemos un charquito de mercurio. ¿Ya se entendió? Aquí está el charquito. Y junto tenemos una gotita. Ahí está junto. Entonces, esa gotita está separada del charquito. Fíjense bien, pero en el momento que se tocan, se absorbe. ¿Ya se entendió? Y ya no quedó gotita. Ya no hay gotita. Ahí está el charquito que había, pero ya sumó a la gotita. ¿Sí se entendió la idea? Bueno, imagínate que tu conciencia, aquello que en ti se da cuenta, quiere ir detrás de estas palabras, quiere ser guiado por estas palabras. Y entonces dice, yo soy eterno.
Y entonces empieza a buscar la propia conciencia, no la mente, la conciencia. Buscar qué es esa eternidad. Nunca he nacido ni estoy sujeto a corrupción, nunca he empezado ni terminaré. Eso para el hombre es asombroso. Digamos que la gotita de la que le estoy hablando tan pronto se acerca al charquito. Vamos a decir que este charquito ya no es un charquito, es el océano de Mercurio, ¿no? El charquito pues, suena como que está chiquito. No, océano infinito de Mercurio. Y ahí está la gotita. Por favor, sigan. En el momento que la palabra te empieza a guiar, si tú repites yo soy eterno, yo soy eterno, yo soy eterno, yo siempre he sido, nunca he nacido, no estoy sujeto a corrupción, soy imperecedero. Entonces, inmediatamente en esas palabras, la gotita, ¿la vieron? Así como me guió al recibo de la luz eléctrica en el primer cajón de hasta arriba de la entrada de mi casa, ¿qué me guió ahí? La palabra me guió, porque le pregunté a alguien, a mi esposo, a mi hijo, a quien sea, y él me dijo, está en tal lugar, la palabra me guió. Y yo finalmente abro el cajón y digo, aquí está el recibo. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Entonces lo mismo, la misma palabra, si me guió ahí, me puede guiar al otro lado. Por eso se habla de la palabra en mayúsculas. ¿Han oído ustedes este concepto? De la parte divina viene la palabra. Y esa palabra es palabra de verdad inmutable, de verdad eterna, por siempre. Es la palabra. Entonces, aquel que la escucha, ¿no? A ver, ¿quién dijo? Alguien dijo por ahí, aquel que escuche mis palabras y las siga, no verá ni conocerá la muerte jamás. Bueno, porque está diciendo, tú eres uno, en este, que dijo estas palabras, dijo, tú eres uno con el Padre. Entonces, si me meto al Padre, el Padre no conoce la muerte. ¿Ya vieron? Es el océano. Entonces, cuando tú te vas repitiendo, yo soy eterno, nunca he nacido, nunca. Lo primero que va a pasar con la gotita es que en un momento dado adentro se va a asombrar de algo que nunca empezó y que nunca terminó. Siempre ha estado. Es un gran misterio. Para el hombre es un gran misterio. ¿Cómo va a haber algo que nunca empezó y que nunca acabó? Debió haber empezado algún día. No empezó y no acabó. ¿Ya vieron? Entonces yo te digo, tú eres eterno, porque yo soy eterno, yo sé quién soy yo sé quién eres tú. No me cabe la menor duda. Entonces tú empiezas a repetir esas palabras, ¿ya vieron? Y entonces la gotita se va dirigiendo al océano. Al principio, cuando se acerque, va a empezar a sentir como un asombro. Asombrarse, ¿saben lo que es asombrarse, no? Hay algo que nunca empezó, nunca acabó. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada? Tenía que haber... Mire, la pregunta que se hace la ciencia, ¿no? En el reino de percepción es ¿por qué existe lo que existe? ¿Por qué hay existencia? Eso es lo que se pregunta la ciencia. ¿Por qué hay existencia? ¿Por qué no hay nada? Apagado, nada. Como una televisión, ¿no? Está prendida, apagada. Bueno, ¿por qué hay existencia? Porque no hay nada. Nada de nada. Nada. Bueno, pues imagínense que eso es lo que se pregunta el científico, la ciencia en general. Lo que se pregunta el místico o el buscador espiritual es ¿qué hay de afuera de esta existencia? ¿Hay algo inmutable y eterno por siempre y para siempre? ¿Sí o no? Entonces se empieza a dirigir hacia ahí. Pues las palabras que les estoy dando hoy te van a conducir, si lo quieres, poco a poquito hacia allá. ¿Ya vieron? Ya les dije, yo soy el uno y único, yo soy infinito, eterno, inmutable. Inmutable. Yo soy inmutable. Entonces, choca radicalmente con la experiencia de la existencia. En la existencia todo es mutable, todo está cambiando. La oruga se hizo mariposa, el joven se hizo anciano y el anciano se hizo tierra. ¿Ya vieron? Todo está cambiando.
Entonces, pero la palabra es yo soy inmutable. Inmutable es que no se muta, no cambia, no tiene alteración alguna. Yo te estoy hablando en este momento de qué hay ahí, por afuera y dentro de esta finitud. Pero bueno, en lo que tú entenderías como lo divino, en vez de conducirte al cajón para que encuentres tu recibo de luz eléctrica, la palabra que te estoy dando te conducirá finalmente hacia el reino divino, hacia lo que eres. ¿Ya vieron? Entonces yo soy inmutable, inmutable, nunca he cambiado. Y aunque en la existencia cambia todo, pero yo permanezco inmutable aunque cambie la existencia. ¿Ya vieron? Es algo. Y entonces si le metes un poquito más, dices yo soy absoluto. Yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud. A ver, yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud. Eso es lo que yo soy. Te estoy diciendo lo que yo soy y es lo que tú eres. Entonces yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud. ¿Qué está en la finitud? La existencia. Lo que es finito va cambiando. Pero yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud. Yo siempre soy todo. Yo soy todo y el todo en todos. Yo soy todo y el todo en todos. Cada cosa que está en la existencia es el todo. No es una parte del todo, es el todo. Bueno, pues lo que estoy diciendo en este momento, si se dan cuenta lo que rebasa el nivel de la conciencia del ser humano normal, común y corriente, lo rebasa inmensamente. Entonces, si tú repitieras poco a poquito frases así como las que he dicho, yo soy el uno y único, el infinito, eterno e inmutable absoluto. Yo soy por toda la eternidad el ser que yo soy. Entonces, esa palabra te va a guiar definitivamente, como la gotita que dije, en esa dirección. ¿Ya vieron? Pero, en honor a la verdad, sí deben primero hacer el trabajo de despertar. Si no hay el trabajo de despertar, no se puede entrar a lo que yo estoy diciendo, porque es la conciencia la que va a entrar, no la mente. Entonces los seres humanos que viven exclusivamente identificados con su cuerpo y su mente, creyendo ser el cuerpo y la mente, no tienen acceso a eso porque no es la mente la que puede entrar allá. La mente en relación a esto que verdaderamente tú eres, a esto infinito que eres, esta divinidad que ya eres, la mente lo único que puede hacer es teología o filosofía. Un razonamiento lógico de ello. Pero nada más. La teología también. Pero yo no quiero que tú tengas un marco mental de lo que eso es. Yo lo que quiero es que lo vivas. Que lo vivas. Entonces, ya están entendiendo ahorita. Entonces, palabra, ya vieron cuando se dice palabra de verdad. Ustedes han oído eso mucho. La palabra que nos ha dado. Trajeron la palabra, nos dio la palabra. Pero es la palabra que te guía hasta esa verdad completa y absoluta. ¿Ya se está entendiendo? A ver, otra palabra parecida como la que dije anteriormente es: yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros. Ya está. Esa palabra es: yo estoy en mi Padre, en el océano de Mercurio. Yo estoy en mi Padre, ¿no? Pero ustedes están en mí, yo en vosotros. Y como ustedes están en mí y yo en vosotros, ustedes también están en el Padre. ¿Ya quedó? ¿Ya entendieron lo que esto quiere decir? Eso es un monismo puro. Quiere decir, tú eres el uno y el único en tu esencia. Ahí está, sí se entiende lo que es palabra de verdad. Y entonces, cuando los seres humanos, y con esto podemos descansar, ya sé que me fui un poquito arriba, pero así arrancamos sabroso, para que sepan que sabemos a dónde vamos. Todas las palabras que dicen los seres humanos, todas, las dicen dormidos, te hablan siempre de ilusión.
siempre. Porque te hablan en función de la existencia. Entonces te dicen, es que te vas a enfermar, o me enfermé, te vas a enfermar, hay enfermedad. En ese océano que yo te estoy diciendo, eso no, es una ilusión. Ilusión quiere, acuérdense que he dicho, mira, lo contrario a verdad no es mentira. ¿Entiendes? Porque ya entendemos lo que es verdad. Correspondencia entre lo que existe y lo que existe. Digo, perdón, entre lo que se dice y lo que existe. Yo estoy hablando de una palabra que trasciende a esa palabra de la existencia. Pero la gente a veces imagina que el contrapunto de verdad es mentira, pero eso no es así, porque una mentira no es más que una verdad oculta. Pero es una verdad. A ver, si yo digo, ella, véanlo a él que está aquí con él. Ella que tiene barba, por cierto, es mujer. Ella es mujer. ¿Es verdad o mentira? Es mentira, pero todos sabemos que es una verdad encubierta. Si yo dijera, hay alguien que se llama Hugo, pero es mujer. Entonces todo el mundo diría, no, es hombre. Entonces la verdad, la mentira es una verdad encubierta, nada más. ¿Sí me estoy explicando? El real contrapunto de verdad no es mentira, sino ilusión. Maya. Ilusión. ¿Y falso? Es lo mismo. En la ilusión lo que ves es falso, porque no es la verdad. ¿Ya vieron? Entonces, verdad, su contrario es ilusión. Por ejemplo, si veo, ahí les va. Vamos a imaginar, esto nada más son ideas sueltas. Imagínate que aquí hay 2 manzanas frente a mí. Pero imaginen que una es una manzana de verdad y la otra es un holograma de esos como los que ponen en las películas, pero de momento yo puedo ver y decir son 2 manzanas, pero una es verdadera y la otra no, es falsa, es una ilusión. Por eso la palabra ilusión viene de ilusio, de latín ilusio, quiere decir engaño. Estoy engañado creyendo que esta manzana es verdadera cuando es un holograma. ¿Sí se está entendiendo? Bueno, entonces el ser humano vive en la ilusión. No le pega a la verdad, pero ni de faul, como dicen, ni por equivocación. Y la verificación, por ejemplo, lo que verificamos como verdad, pues es lo que es ilusorio, esta forma limitada o ilusoria de ver, lo vas y lo verificas. Entonces lo tomas como verdad. Sí, porque si en este caso que estoy hablando, vamos a decir, es que quiero que distingan bien. En la existencia yo cojo una manzana y digo, o sea, tengo que verificar si las 2 manzanas son de verdad. Entonces, en el ejemplo, cojo una y digo, esta es de verdad. Me la puedo comer, la muero. Y la otra le hago así. Y es fantasmita. ¿Ya han visto? Como que hago así. La verificación me hace salir de un engaño, vamos a decir. ¿Sí se entiende? Pero bueno, lo que yo estoy tratando de hablar ahora es lo que tú eres de verdad. Lo que eres en verdad. Tu verdadera esencia divina. Entonces, esa también la tienes que verificar. Pero la verificación es como les estoy diciendo. Escuchas la palabra de verdad, la palabra, empiezas a seguirla y hasta que finalmente la gotita o la conciencia se mete y dice, es verdad. Eso es verdad. Entonces, todos los que traen noticias del océano, de ese océano de, ¿cómo se llama? El océano de qué era, de Mercurio, traen la misma palabra. Porque le preguntas, ahí ¿eres mortal o inmortal? Eres eterno. Ahí hay muchos, porque aquí hay muchos, miren, aquí hay muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay muchos de todo. En la existencia hay muchos. Allá, en el océano aquel, hay muchos, hay uno. Entonces, porque aquí hay muchos, como en el ejemplo que estoy dando, hay muchas gotitas de mercurio. Entonces, si tú ves las gotitas de mercurio, dices, son muchos. Pero si las recoges, ¿ya viste? Si las haces así y las metes en el océano, hay uno.
Ya se está entendiendo lo que quiero decir. Entonces, por eso los que traen noticias, y a eso, solo los que traen noticias de ahí, se les llama, traen la palabra de verdad, en el sentido de verdad que trasciende la existencia. Esta existencia mutable que siempre está cambiando. ¿Sí se entiende? Entonces, esta idea es que lo que ellos dicen es altísimamente valorado por el ser humano a través de la historia. ¿Ya vieron? Porque es la herramienta que tiene el ser humano para, escuchando esa verdad y viendo qué hicieron esas personas para llegar a eso, entonces empiezan a dirigirse con esa palabra hacia esa verdad. ¿Se me están entendiendo lo que quiero decir? Está facilísimo. Nada más tienes que, poco a poquito, empezar a entender lo que dicen en relación a esta verdad. Allí no hay muerte. Ahí no hay muchos, ahí es infinito. No, es eso, no es porque la vivencia en sí es inefable, no se puede ni explicar. Yo lo que quiero es que ustedes con su conciencia vayan dirigiéndose poco a poco en ese sentido. Así vamos a empezar el año, a ver a cuántas gotitas se meten al océano. Pero la cosa es que primero tiene la persona que estar despierto, porque recuerden, no es la mente la que va a entrar. La mente no puede entrar. La mente solo puede ser adoctrinada. ¿Ya? Entonces, no es la mente. Por eso a veces la gente ha dicho, o a veces derivado de lo que se ha informado desde la divinidad, se ha dicho, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. ¿Y qué va a regresar al reino divino? El espíritu. El espíritu. ¿No? Cuerpo, eso todos lo sabemos desde niños chiquitos. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué regresa al reino divino? El espíritu. ¿No? Entonces, ¿qué es el espíritu? Es la propia conciencia que se da cuenta de qué es. Entonces, si despiertas ese espíritu sí puede regresar al reino. Porque es de la misma naturaleza que el reino divino. ¿Entienden lo que quiere decir? La gotita de mercurio se mete al océano de mercurio. Pero si fuera otra cosa, vamos a poner agua y aceite, no podría pasar igual. ¿Sí se entendió? Tengo agua y digo, esta gotita de aceite la voy a hacer una sola cosa con esta gotita de aceite la voy a hacer una sola cosa con el agua. Entonces la he hecho y ¿qué pasa? Ahí anda nadando, pero se quedó separada. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Sí está hasta ahí. Ahora, ¿por qué los seres humanos hablamos de espíritu? También lo he dicho una y otra vez. La palabra espíritu viene de soplar. Es soplar. Está entendido entonces que desde el reino divino, donde está el océano de mercurio, se sopló tu espíritu de la misma naturaleza, porque el que sopla y los soplados son uno. ¿Ya entendieron? Entonces tu espíritu se sopla y entra a la existencia en términos para que el ser humano lo entienda. Y entonces por eso lo llamamos mi espíritu. Fui soplado. ¿No? Es soplo, soplar, pues. Espíritus es soplar. Entonces, ¿y de dónde fui soplado? Ah, pues del reino divino. Entonces, ¿qué puede regresar ahí? Ese espíritu puede regresar ahí. Entonces yo por eso les dije, para que tú regreses al reino divino, primeramente necesitas despertar, porque el estado que yo llamo despierto, que ustedes ya conocen bien acá, es ese espíritu, es esa conciencia que ya está despierta. Una vez que la has despertado, puedes, si así lo quieres, sin tardanza, dirigirte al despertar completo y absoluto. ¿Ya entendiste? Por eso yo he hablado de dos despertares. Despertar menor, despertar mayor. No tantos marcos teóricos. Despertar menor, despertaste la conciencia. Simplemente estás durante el día consciente de todo lo que está pasando y de tu propio ser todo el tiempo. Ya no vives distraído y divagante en la mente. Entonces ya eres un ser humano despierto. Has despertado tu espíritu o has despertado tu conciencia en términos más occidentales. Ahora me están siguiendo. Pues ese que se despierta, esa conciencia, ahora sí a esa la puedes dirigir directamente
al océano infinito de lo que eres. Entonces, para aquellos de ustedes que hayan culminado su despertar, que ya permanezcan durante el día despiertos, entonces yo les digo, si lo quieres, lo vas a querer, pero si lo quieres libremente, puedes empezar a encaminar hacia este reino infinito. Y dices, ¿cómo voy hacia allá? Necesitas una palabra que te guíe, pero no una palabra que te pierda, una palabra que te guíe a la verdad completa. Entonces, cada vez que yo me siento aquí, les digo, es que tú eres esencialmente la divinidad. Yo te estoy encaminando con mi palabra a la divinidad. Pero si yo te dijera, eres una pobre, solitaria y miserable cucaracha mortal, mi palabra, ¿dónde te va a guiar? Nada más te haces bolita y dices, yo ya ni me muevo. ¿Ya vieron lo que les dije? Eres una miserable, pobrecita, torpe, cucaracha mortal. Bien, son palabras. Entonces, cuando tú hables con los demás, ten cuidado lo que les dices. ¿Okay? Y cuando otros hablen, estate bien atento de no absorber lo que te digo, lo que digo. ¿No? Porque entonces, todo es que fulanito de tal se enfermó del no sé quién, y todos los que escuchan esa palabra, a lo mejor hace una semana ya hicieron cita en los doctores. ¿Ya vieron? La palabra los guió. Porque dijo, le dio al vecino, me va a dar a mí también. Oye, ¿te acuerdas del doctor tal? Sí, pues órale. Ahora sí que márcale. Y entonces ya le marcas. Doctor, pues una revisada, no va a ser que me vaya a agarrar a mí también. ¿Ya vieron la palabra lo que hace? Entonces deja de escuchar ilusiones. Tú eres y serás por siempre y para siempre uno con la divinidad. No escuches ni creas nada por debajo de eso. Nada. Si tú haces eso, entonces la palabra que yo te he dado te va a guiar. ¿Ya vieron? Yo siempre aquí digo palabra de verdad. Yo sí hablo la verdad. Yo la sé, entiendo. Entonces yo nada más necesito que tú tengas una guía, pero no los he engañado. Les dije, esto no es, no quiero adoctrinar tu mente. No quiero que me creas. ¿Saben? Adoctrinar es entrar a un pueblo ajeno y meter toda una serie de doctrinas para que se grabe en la mente de esas personas, y entonces quedan técnicamente pues más o menos parecido a cuando metemos información en una computadora. Pues le metemos información, ¿no? y se va guardando en la computadora. Eso es adoctrinar. Mi trabajo no es adoctrinar, no es vender una idea para que tú la creas. Es todo lo contrario. Es lograr que dejes de creer en nada ni en nadie, sabiendo que tu propia conciencia, eso sí, si la despiertas, ahora en primer lugar vas a saber que eres un ser que es despierto y vas a entender perfectamente lo que era antes tu vida y después de estar despierto. Pero no has culminado tu regreso al reino divino. Por eso le llamamos despertar menor. ¿Me están siguiendo hasta acá? Una vez que hayas logrado eso, entonces yo te digo, dame la mano y yo te puedo ayudar a subir finalmente a la verdad completa y absoluta. ¿Y cuál es la verdad completa y absoluta? Bueno, que no solo eres un ser despierto en la existencia, eres uno con el mundo. Es que esa es la verdad. Y a todo el mundo le dicen lo contrario. ¿Ya vieron? Le dicen a la gente que puede estar sometida a la miseria eterna, a la condenación eterna, y palabras como por el estilo. Te voy a decir una cosa, eso no es verdad. No se ajusta a lo que yo sé que somos. Lo que yo sé que somos es que eres vida eterna, por siempre y para siempre. Estamos. Por eso me esforcé desde el 2012 a la fecha que empecé. Alguien me dijo, es que me han dicho varias, yo también me he guiado por palabra de ustedes. Entonces alguien me dijo por ahí, ¿por qué no lo dices con peras y manzanas? Pero qué tan difícil lo he dicho. Pero pues órale, vamos a empezar con peras y manzanas. Y así fue. Empezamos a decir las cosas, ¿no? Sencillo, muy sencillo.
¿no? Y otros me dijeron, ¿por qué no lo dices, pero no uses ninguna palabra de ninguna tradición mística espiritual del mundo? Dije, ok, pues ahora también. Yo también obedezco, ya vieron, pues obedeces la palabra. Entonces dije, bueno, pues si así la quieres, así te la voy a dar, pero porque me está guiando su palabra. Entonces empezó, y todo lo que fue derivando, pero hay palabras anteriores. Cuando yo empecé a enseñar hace muchos años atrás, yo hablaba de la palabra directo, pero en ese tiempo, ahorita ya está un poquito más promediado, pero en ese tiempo de cada, ¿qué serían? 10 mujeres habría menos, no, 30 mujeres un hombre, ¿no? Ustedes decían, Juan, 30 mujeres por hombre. Estaba yo solitario, ¿me entiendes? Puras mujeres, ¿no? Y creo que un hombre. Entonces fueron más de 500 gentes. ¿Tú te acuerdas las listas que se hacían? Entonces fácilmente eran 470. Bueno, si es que fueran 500. 470 mujeres, 20 hombres. Y yo creo que ya me fui, había como 5 hombres. Entonces, ¿ya vieron? Y entonces en ese tiempo, porque entiendan por qué está hecho lo que está hecho, en ese tiempo yo empecé a decir la palabra. Y entonces empecé a decir a veces alguna referencia a Buda o cosas por el estilo. Y entonces mis discípulas, aquellas iniciales, que aquí hay varias, me empezaron a decir, ¿qué tiene esto que ver, por ejemplo, con la mística cristiana? ¿Ya vieron su palabra? ¿Y a dónde me dio? Entonces tuve que ir, meterse en todos los místicos cristianos, me metí en más de 500, saber lo que dicen y cómo lo dicen. Y entonces empezó a salir lo que ustedes ya conocen como místico Sofía. ¿Ya vieron? Guiado por esa palabra. Querían ellas saber qué tenía que ver lo que decía Buda o Milarepa o qué es con Santa Teresa o San Juan de la Cruz o Evagrio Póntico o cualquier otro místico de Oriente o Occidente cristiano. ¿Ya vieron? Entonces ahí se fue dando la palabra. Pero ahora, como ya terminé, vuelvo al origen inicial. Yo en el origen inicial hablaba de la palabra, nada más. No, ni como si fuera Buda, ni como si fuera Cristo, ni como si fuera la palabra. Entonces, yo te digo ahora, tú eres verdad eterna. Debes de saberlo. No te quepa la menor duda. Yo sé que a veces el consciente y subconsciente del ser humano rechaza esto, porque le han dicho que es miserable, que es pecador, que es inferior, que es una criatura casi indigna, caída de quién sabe dónde. ¿Ya vieron? En las mitologías, ya sabemos, expulsada de los no sé cuántos reinos. Puros cuentos chinos. Tú eres uno con la divinidad. Entonces, si tú asimilas mi palabra, lo que yo te estoy diciendo, eso sí, primero te despiertas. Si te despiertas, yo te digo que mi palabra está lista para conducirte a la verdad completa. ¿Ok? No les quepa la menor duda. Yo sé lo que digo y sé el poder que tienen mis palabras. Pero antes tiene la persona que está despierta. Porque si está dormida, la mente empieza a escuchar esa palabra y la mezcla con miles de palabras que tiene dentro, con teorías, y que entonces los psicólogos dicen esto, y los psiquiatras y los antropólogos y otras palabras, y se nos hace bolas el barniz. ¿Ya vieron? ¿Verdad que sí se hace bolas el barniz? Pero entonces mejor lo que hacemos es que despiertas a la conciencia. A ese sí le puedes hablar, porque ese no va a revolver lo que le dices con todas esas teorías de la mente, porque es la conciencia la que está escuchando. El ser le habla al ser. ¿Ya vieron? Por eso hemos dicho que es un satsang. Es una oportunidad donde el ser habla con el ser sobre el ser para despertar al ser. ¿Sí o no lo he dicho? Bueno, entonces si despertamos al ser, ya logramos la mitad del camino. Ya la segunda palabra te va a conducir a que recuperes lo que eres. Esto es de boleto, ¿entienden? Porque la palabra es certera. Fíjate bien, un día di un ejemplo y con esto descansamos. Recuerdo en este momento un ejemplo que di hace tiempo. Estás en Puebla y no eres de Puebla. Y entonces quieres ir a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué haces? Debes de escuchar palabras. ¿O qué? O vas a decir,
si no eres ave mensajera. O sea, tienes que saber por dónde dar el primer paso. Entonces, al primero que te encuentras, le dices, oye, ¿por dónde está la Ciudad de México? Pero imagínate que no tiene ni idea, pero que se siente comprometido contigo y te dice, no, agárrate esta avenida así derechito, pero te vas. Ya por allá vas a ver una cosa verde a la izquierda. Y entonces, 2 horas después estás más perdido. Dices, oh mi Dios, ¿a dónde me fui? Nueva palabra. Se me hace que este cuate no tenía ni idea. Le metió quién sabe por dónde. ¿Ya vieron? Tienes que escuchar palabras, ¿no? El ser humano quiere, aunque no lo sepa, quiere ir al reino divino. Yo lo sé lo que quiere, en su interno profundo. Entonces escucha y escucha y escucha palabras. Pero te pueden extraviar y extraviar y extraviar. ¿Ya vieron? Ahora hay palabras medianas de gente honesta que te dice, mira, no sé muy bien cómo salir para México, pero sí sé que por esta avenida un día vi un letrero por ahí, te va a acercar. No sé cómo vas a llegar a México. El otro te dijo puras mentiras, dijo que sí te iba a decir, y ese como fue el peor. Pero el intermedio, él es honesto y te dice, no lo sé bien, pero sí más o menos sé que es para allá. Para allá no, para allá. Para allá segurito no, porque te vas, como dices tú, a Veracruz. Pero para allá te vas a ir. Pero no sé más, pero es para allá. ¿Ok? ¿Ya vieron? Es como un maestro así de, ¿cómo dicen por ahí? Medio cachete. Ahora, entonces, estábamos en el que te medio guía. Esa es una bendición, porque por lo menos no te pierde más, ¿no? Hay gente que decididamente te pierde diciéndote que sabe. Entonces, vamos. Luego el otro, entonces, a la mitad. Es una persona que a la mitad te dice para allá no, ya estamos. Y finalmente, si alguien que verdaderamente sepa perfecto, entonces te dice, mira, te vas por esta avenida, a la derecha a otra avenida que se llama tal, y vas por donde vas a salir, por el anillo periférico, hermano Serrano, lo que sea, y entonces ahí dice un letrero, a mano izquierda, te vas al verde. ¿Ya vieron lo que estoy diciendo? Bueno, pues imagínate que hay muy, pero muy pocos seres humanos en la existencia, ha habido muy pocos seres humanos en esta existencia que pueden conducirte tan certeramente como el ejemplo que estoy dando. Pero la palabra sí puede. ¿Ya vieron? Entonces yo les digo, necesitan primero despertar, no descansen en eso. Yo entiendo que es engorroso, es a veces chocante y molesto, porque quiero estar atento del presente y no tardo ni 2 minutos y ya estoy, quién sabe, distraído. Si no nos pasa así, puede pasar así. Entonces es engorroso, es cansado, pero ejerzan la voluntad. Yo les voy a decir una cosa definitiva. Nadie en esta existencia ha logrado nada sin una férrea voluntad. Si tú tienes una voluntad persistente en lo que sea, vas logrando un objetivo. Entonces tenga la voluntad. Me voy a despertar, yo me voy a despertar y voy a hacer mi práctica, ya saben cuál es. Ya que estés despierto, entonces el camino de regreso a casa es francamente relativamente sencillo, ¿ya vieron? Hasta que terminas sabiéndote perfectamente el absoluto. El absoluto es una experiencia de ser todo y el todo en todos. Soy uno y único, no existe la muerte. Es un estado de gloria, ¿ya vieron? Y es el que el ser humano está buscando finalmente. Ahí estamos, hasta ahí va la idea. Entonces, bueno, sigan la palabra que guía, ¿entienden? Hay muchas palabras que no guían. Y entonces, yo les digo, despierten, y número 2, empiecen a repetir esas palabras. Acuérdense el decir yo soy. La palabra yo soy de inmediato hace un proceso de identificación. Dices yo soy mexicano. Pues lógicamente no soy todo lo demás. Soy mexicano. ¿Vieron? Entonces yo soy es un proceso de identificación. Me identifico como mexicano, pero no soy de otros países. Hay 200 países en el mundo. No soy de ninguno de esos países porque yo soy mexicano. Entonces cuando digas yo soy, hablas.
¿Ya vieron? Yo soy. Lo que yo empezaría a repetir y sentir en mi corazón, yo soy uno con el uno, yo soy el uno y único, yo soy absoluto. Yo soy absoluto. Al principio eso no quiere decir nada para ti. Es lo mismo que el que te va a guiar a México, como dije, estás en algún lugar de la ciudad de Puebla, y si a ti te dicen, mira, recorre 2 calles y da vuelta a mano derecha, pues esas 2 calles estás un poco a ciegas, porque no estás siguiendo una información, no ves la salida, o ya la ves, no la ves. ¿Ya se entendió? Entonces cuando tú repites, yo soy absoluto, yo soy uno y único, yo soy infinito, eterno, inmutable, yo soy Brahman. Brahman es la palabra, quiere decir absoluto en español. Yo soy absoluto. Entonces ustedes deben de entender que está al alcance de la mano esta vivencia suprema para todos aquellos seres humanos que se han despertado. Los que no se han despertado no pueden tener acceso a esa vivencia, pero los que se han despertado pueden tener acceso a la vivencia suprema. Porque tan pronto, y con esto termino, tan pronto acercas la gotita al océano, la absorbe. Si han visto ustedes cuando juegan, ¿no? Pones el charco grande y fíjense bien, siempre el charco grande absorbe al chico. Entonces está un charco así bonito en un plato, ¿no? Y una gotita pequeñita la vas acercando y en un momento dado nada más tiene que tocarse así, mira, así mínimamente y vas para adentro y entonces queda absorbido. Y dice, soy, pero así como gloria. ¿Estamos? Vamos a seguir hablando casi con seguridad algunos satsangs más sobre la palabra, porque es importantísimo. Pero yo les voy a decir una cosa. Los hombres terminan hablando de lo que ven, de lo que perciben. Entonces, yo considero que es buen hábito. Aunque uno sabe, por ejemplo, los cambios que está habiendo en el mundo está teniendo muchos cambios, algunos, pues bueno, no muy bonitos, y muchas guerras, y los países están sufriendo cambios, se habla mucho del cambio climático, etc. Pero yo lo que le sugiero al caminante espiritual es que, sabiendo todo eso, porque eso no es que lo niegues, sabes que está, dejarle de prestar tanta atención a eso y concentrarse más en el trabajo personal de eso. Porque mira, lo que tú percibes y a lo que le prestas atención, decididamente se mete en ti. Bueno, te influye. Y lo que te influye lo terminas hablando. Entonces, si alrededor tuyo hay mucho movimiento de desconcierto, de dudas, de miedo, de cambios que están habiendo en el mundo a muchos niveles, entonces, cuanta más atención le prestes, más te van afectando y luego no solo te afectan, luego lo hablas y le afectan a terceros. Entonces, ¿cómo se pasa? ¿Ya vieron? De uno a otro. Yo lo que haría si fuera el caminante espiritual es, sabiendo eso, mejor me dedico a tener una vida íntima, familiar o personal lo más ajustada posible y encaminarme al despertar espiritual, sabiendo que esta realidad finalmente pasará. ¿Ya vieron? Finalmente pasará. Entonces, no hay que prestarle tanta atención a eso, sino estar concentrado en el propio despertar y dedicarse al propio despertar. Porque si no, definitivamente sí te influencia. Y acuérdense lo que les dije, la palabra que tú dices, también la oyes tú. Entonces, si tú dices, nos va a llevar el tren, ¿ya viste? Entonces, lo oyes tú. Porque tú piensas que hablas para los demás, pero hablas para ti también. Entonces, nos va a llevar el tren. Entonces, lo oyes y lo oyen los demás. Entonces, eso se mete en ellos. ¿Ya vieron? Entonces, no participar tanto en eso. Saber que esta realidad que estamos experimentando finalmente es transitoria y finalmente pasará. Entonces, ok, dejar que vaya pasando, organizar mi vida de la mejor manera posible y dedicarme a mi propio despertar.
y no mencionar ni hablar palabras que no quiero ver en mi realidad. ¿Ya vieron? Entonces, esto cada vez con el correr del tiempo, algún día posiblemente lo platicaré, cada vez va a ser más importante. ¿Ya vieron? Entonces, que la persona esté centrado en su vida personal y buscando su propio despertar. Eso es mi consejo al caminante espiritual. ¿Ya vieron? Y organizas, lógicamente, tu vida personal y familiar y queda todo organizada. No hablas de eso, no escuchas eso, no repites eso. Aquello que oyes y que la gente se llena de miedo, y es que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y la economía, y no sé qué. No sé. Bueno, la verdad es que yo desde que era muy jovencito y trabajé muy al principio en cosas, en negocios y todo, siempre han pasado cosas. Cuando yo empecé a trabajar, se devaluó la moneda, me agarró a la mitad de algo que estaba haciendo, de 20, en números redondos, de 25 a 75. Entonces se siente feo. Pero finalmente dice, bueno, ¿qué pasó? Pues pasó. Pues va a pasar. Se le quitaron 13 horas a la moneda. Pero eso fue después. Sí. O sea, se fue de 25 a 35 y luego se siguieron las devaluaciones y luego dijeron, no, ya aparecen liras o no sé qué. Mejor vamos a quitarle ceros porque va a ser, dame un chicle, ¿cuánto cuesta? 40,000. Pues, oye, no, mejor que valga 4. Entonces, pues, empiezan a quitar ceros. ¿Sí? Bueno, quiere esto decir, no dancen al ritmo del movimiento de las cosas. Esténse, sabiendo eso, esténse estables en su vida. Yo les voy a decir algo, conforme más va despertando una persona espiritualmente, más va confiando en una, podrían ustedes entenderlo como en una gran corriente en la existencia que te lleva. Entonces confías más en esa corriente y finalmente te afloja. Ahora sí que dicen por ahí flojito y cooperando, o nadando de muertito, ¿no? O sea, es una gran corriente, entienden la corriente de la existencia, el poder que tiene. Entonces tienes que confiar, el individuo no confía. El individuo, lógicamente, bueno, por su individualidad, quiere él avanzar y decidir que sí, que no, lo que me pase, lo que no me pase, ¿ya vieron? Pero hay que tener esa confianza, es una gran corriente. Y yo les digo que la humanidad actual está ya, esa corriente, redirigiéndolas de regreso a los reinos espirituales. Ya está el proceso. Entonces, flojitos, cooperando, tranquilo, ¿ya vieron? Que no cargues la idea de que todo, absolutamente todo, tú lo tienes que resolver. Más bien es, y cuanto más estás en esa conciencia, sabes que es meterte en una gran corriente. ¿Ya vieron? ¿Vieron una película de caricatura de un pescadito? Nemo, uno que se mete en la corriente tomando todas las tortugas. Sí, entonces le dice, tú tranquilo, no te preocupes, esto va para allá, vamos a... Hasta creo que le hizo una frase simpática, como le dice algo así como flojito hermano o alguna cosa así. Suave, eso, suave. El pescadito estaba todo mareado. ¿Por dónde me voy? Espérate, quieto. Le di una corriente. Tú nomás ponte así como flojito. Te lleva la corriente. Esto no es renuncia, ¿entiendes? No es que tú renuncies. Ya, bueno, renuncio a todo. No, pero es saber que te puedes meter en esa gran corriente. Se llama una corriente de sabiduría infinita. ¿Ya viste? Y si cuanto más despiertas, más confías en esa corriente, más te metes en ella y más fluyes. Y dentro de eso sí, necesariamente a veces tendrás que hacer cosas, arreglar tu vida, hacer cambios y todo, pero teniendo esa confianza, ¿sí? Si no te llenas de todo tranquilo, todo esto pasará. Y ahora hay muchas pláticas alrededor de este tema, ya saben. En Medio Oriente, de las guerras que están diciendo, y aquí ahorita en México el cambio de gobiernos, y todo esto que ya saben. Entonces, dejar que todo vaya fluyendo, yo sigo en mi vida, me sigo concentrando en mi despertar espiritual. Bueno, muy bien. Ya para poder meditar, volveremos a platicar de la palabra. La palabra crean, es importante, dirige.
y te dirige a ti, dirige a los demás. Entonces, tener cuidado con lo que se dice, saber que cuando tú le dices a alguien algo, lo puedes levantar y lo puedes verdaderamente ayudar y subir, o francamente lo puedes hundir. Son las mismas, las palabras, es la palabra, ¿no? Una palabra puede prácticamente, bueno, no destruir definitivamente, pero sí lastimar mucho a una persona, hundirla mucho, deprimir, y otra palabra puede estar llena de esperanza y de tranquilidad y de ánimo. ¿Sí vieron? Entonces, aguas con esto, porque la humanidad todavía tiene retos. Están cosas por pasar. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a meditar un ratito. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.